Buenos días, amada iglesia. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Gloria sea al Señor, hermanos, cuando la iglesia abre sus puertas y podamos nosotros predicar la palabra de Dios, podamos escuchar la palabra de Dios y primeramente alabar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios, hermanos. Vamos a ver si me da tiempo, hermanos. Yo estaba orando al Señor para que viniera pronto. No llegó. Es una gran responsabilidad, hermanos, pararse aquí delante de ustedes, delante de Dios, porque Dios es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Queremos hacer las cosas como para Él, de una manera correcta, en la cual el Señor siempre se glorifique en nuestras vidas. A ver, comenzamos. Hermanos, ¿quién ha ido a un zoológico? ¿Quién ha visitado un zoológico? A ver, tenemos el zoológico en Caricuao, tenemos el del Pinar, tenemos el Parque del Este, donde también hay animales. Pero fíjese, cuando nosotros vamos al zoológico y vemos la parte de las aves, hay dos reacciones para nosotros. Una es, qué bonitas. Otras dicen, ay, los colores de esas aves, de las plumas, ay, quisiera ponerle en mi casa de adorno. Y comenzamos a decir una serie de cosas, pero hay otro grupo que dice, no deberían estar ahí, porque están cautivas, porque no son libres. Y a veces nos comenzamos a decir grandes cosas, pero salimos del parque y no podemos hacer nada. Ellas siguen allí en cautiverio. La historia que vamos a ver hoy, la enseñanza que a continuación observaremos, hermanos, algo muy parecido. Pero en este caso, sí podemos hacer. En este caso, siempre y cuando nos dejemos usar por Dios, sí podemos hacer algo. Y lo vamos a ir viendo otra vez que vamos en la palabra de Dios. Vayamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Vamos a estar leyendo el Salmo completo, hermanos. 126. Amén. Dice así la palabra de Dios. Salmo 126. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos alegres? Dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué. Y el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Señor Dios, Padre eterno, venimos delante del trono de tu gracia, Señor, una vez más para alabarte, glorificarte solamente a ti, Señor. Tú eres el único, Señor, que eres digno de gloria, de honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que sea usted hablando en nuestros corazones, sea usted, Señor, hablando a cada uno de nosotros, de cada hermano, cada persona que nos visita, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando en este momento, Señor. Seas poniendo palabra en mi boca, Señor, y que no sean palabras humanas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdenos a cada día comprenderla, ayúdenos a cada día poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos, pueda guiarnos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, el Salmo 126 es un cántico gradual, dicen nuestras Biblias, y del 120 al 134 son cánticos graduales. Unos escritos por David, otros escritos por Esdras, y son 15 salmos en los cuales probablemente el Salmo 126 fue escrito por Esdras. Y vemos en este tiempo, hermanos, que dice cántico gradual. ¿Y qué es un cántico gradual? Cada vez que se hacía la fiesta en Jerusalén, hermanos, venía una peregrinación, venían las personas, hermanos, cantando estos cánticos. Venían las personas
en esta peregrinación a Jerusalén, llevando del Salmo 120 al 134. Y ellos comenzaban a cantar, ellos comenzaban a clamar, ellos comenzaban a alabar a Dios. Eso es un cántico gradual y lo hacían 3 veces al año. Cada vez que había una fiesta en Jerusalén, ellos subían. Entonces, pero dice el versículo 130 y 120, dice, Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Pero vemos el versículo 122:4, dice, y allá subieron las tribus de Jac, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Entonces, ellos iban a alabar el nombre de Jehová, pero este salmo ellos lo llevaban a la vez que iban andando, a la vez que iban yendo, a la vez que iban caminando hacia Jerusalén. Pero vemos la historia, hermanos, un poco para resumir lo que es la historia en el cual este salmo está hablando, y vemos la cautividad de Babilonia. La cautividad de Babilonia, hermanos, el Señor, y podemos ir un momentito allí a Jeremías, busquemos Jeremías un momento, hermanos, para que podamos, en el capítulo 25, Jeremías, dice, versículo 1, dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá, todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y el versículo 4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolo desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y continuamos más adelante en el versículo 7, dice, pero no me habéis oído. Y más adelante en el versículo 8 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no me habéis oído mis palabras. Entonces, era un pueblo, hermanos, que el Señor iba tratando a medida del tiempo, hermanos. El pueblo de Israel, el Señor siempre ha tratado con ellos. Y en este caso no oían, hermanos. En este caso no escuchaba. En este caso mandaba profetas y no pasaba nada. Y vemos en el versículo 11 del 25, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dice, y servirán al rey de Babilonia 70 años, y así fueron. La palabra de Dios llegó y se cumplió. La palabra de Dios cada día se va a cumplir. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice 70 años porque este pueblo no oía, no escuchaba. Este pueblo era duro de corazón. Y el Señor hablando a través de los profetas. Dice, no oían. Vino, hermanos, a todo este pueblo, hermanos, la gran tragedia. Comenzaron a invadir los reinos, hermanos. Invadieron el reino del norte, hermanos, y al tiempo el reino del sur. Hermanos, y llegaron a Jerusalén y comenzaron a saquear. Comenzaron a asesinar. Comenzaron a robar los tesoros que habían. ¿Por qué? Porque dice el Salmo, hermanos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. La cautividad de Sión, hermanos, es un monte alto donde se encontraba el templo de Jerusalén. Dice, por eso es que el Salmo dice, el cántico gradual dice, ellos irán, ellos subían cantando, hermanos. Es un monte en el cual es como una mesa. Dice, y este rey saqueó la ciudad. Asesinó ancianos, asesinó jóvenes, asesinó niños, derribó el templo y se llevó cautivo a gran parte de la ciudad. Entonces vemos cuando Jehová, hermanos, ellos comienzan a cantar porque vino la deportación luego, hermanos, y vemos que este rey lleva cautivos y ellos extrañaban todo lo que sucedía aquí, lo que ellos hacían, porque en el 137, en el Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión.
Ellos se acordaban, hermanos, de dónde habían sido cautivos, de su pueblo, de su tierra, de su templo, donde las personas subían a adorar el nombre de nuestro gran Dios. Estas personas subían a adorar. Estas personas llevaban, hermanos, en su corazón adorar a Dios. Pero fueron cautivos y ellos dicen que se acordaban. Sión, hermanos, levantó celos, levantó odios, hermanos. ¿En dónde? En los enemigos. Porque la presencia de Dios estaba allí, en el templo. Recuerda que David había traído el arca y la presencia de Dios estaba con él. Por eso que subían a alabar. Hermanos, y 70 años duró esta cautividad. 70 años, hermanos, duró este pueblo porque ellos querían que perdieran su noción, que perdieran de dónde venían, que perdieran su identidad. Y trajeron personas de otros pueblos a habitar allí. Pero la ciudad quedó desolada. La ciudad quedó destruida, hermanos. Entonces ellos van porque comienza, hermanos, este poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia, porque sabemos que se hizo una potencia después que invadió grandes imperios, hermanos, pero el Señor prometió, hermanos, que regresaría. El Señor prometió que harían volver de la cautividad. Y comenzamos a ver que el Señor cumplió. Comenzamos a ver que el Señor cada día iba cumpliendo. Cada día iba cumpliendo. Podemos ver, hermanos, del Salmo en Jeremías 25. Jeremías 25. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbele en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y las disfrutarán. Este reinado, potencia, cuando llegó, hermanos, un rey llamado Ciro, y Esdras lo nombra, y dice que derrocó este grande imperio. Y dictó un edicto en el cual todo el pueblo, todos los que querían volver, regresaran y dio permiso para construir el templo de Jerusalén. Personas cautivas, personas, hermanos, que duraron 70 años porque su corazón estaba duro y el Señor estaba tratando con cada uno de ellos. Podemos ver cuando Jehová hiciere volver, hermanos. Esa palabra volver es retardar, traer de vuelta, restablecer, cuando Jehová haga llegar. Dice, cuando Jehová hiciere llegar, cuando Jehová restaure la cautividad. Y vemos que la cautividad eran los exiliados, los prisioneros, las personas que ellos tenían como botín para un cambio de guerra. Por eso vemos que las guerrillas hoy día, hermanos, cuando secuestran personas no las van a asesinar. No, es para que no los invadan y a la hora de un cambio, por rebeldes lo hacen. Y dice, cuando Jehová hiciere volver a estas personas, ¿a dónde? De la cautividad de Sión. Y dice, ¿pero quién los hizo volver? ¿Cómo comienza el versículo 1? Dice, ¿cuándo? Jehová. Una vez el rey dio el edicto que regresaran, se hizo por deportaciones. Comenzaron a salir, hermanos, por grupos, comenzaron a salir personas de allí donde estaban en ese cautiverio, y estos que iban subiendo, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. Hermanos, seremos como los que sueñan. Ellos no se creían, ellos habían perdido toda esperanza, a pesar, hermanos, que había una promesa que el Señor había hecho. Y si perdieron toda identidad, perdieron toda esperanza, perdieron todo, hermano. Pero Dios prometió que los haría volver. Y de un día para otro, hermanos, cuando ellos no se lo esperaban, el rey Ciro conquista y los envía.
Entonces dice, seremos como los que sueñan. Para ellos parecía un sueño, a pesar de que las personas, hermanos, no tenían esperanza en nada. Dice que seremos como los que sueñan. Y nos podemos ver, hermanos, como los que sueñan. Y se me llama un pasaje en Hechos, hermanos, Hechos 11. Hechos 11, aquí se encontraba el apóstol Pedro, hermanos, encarcelado, encadenado. Y dice Hechos 12. Dice, se encontraba encadenado, dice, pero había una iglesia haciendo oración en el versículo 5. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, versículo 12:6 de Hechos, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba soñando. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. Y él creía que era un sueño. Él no esperaba, hermanos, que este ángel pudiera traspasar, pudiera pasar a abrir estas puertas. Estaba encadenado. Dice, y una vez estando libre, se apartó. Hermanos, así estaba este pueblo. No tenía esperanza, cautivos. Pero vemos que dice, seremos como los que sueñan de un día para otro. Podemos estar pasando por grandes dificultades. Podemos estar pasando por grandes aflicciones. Podemos estar pasando por necesidades. Y tal vez pensamos que las cosas son sueños, pero el Señor las puede hacer realidad. El Señor puede sorprendernos como lo hace cada día. Y vemos más adelante, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, 126 del Salmo, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cada vez que el Señor nos sorprende, hermanos, vamos a sentir un gozo en nuestras vidas. Y ellos iban gozosos, porque ellos creían que era un sueño donde el Señor los había sacado. Y dice, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con él. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hermanos, si vemos que de una vez las personas comenzaban a decir, wow, los que no tenían esperanza, los que no tenían, hermanos, ni un grano de fe, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. ¿Cuántas personas, hermanos, no lo conocen a ustedes de años? Y dice, ¿qué cambio ha hecho usted en su vida? ¿Qué cambio el Señor ha hecho en su vida? Y nos gozamos, hermanos. Nos gozamos porque comenzamos a transformar nuestras vidas y el Señor comienza a transformar nuestra vida a través de su palabra. Y el Señor comienza a hacer la obra. Como dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a seguir perfeccionando cada día hasta el día de Cristo. Entonces vemos, hermanos, que grandes cosas ha hecho Jehová en nosotros, estaremos alegres. ¿Cómo no alegrarnos, hermanos? Vemos un cuadro hoy día, hermanos, y un principio aplicable a nuestras vidas muy parecido. Nos encontrábamos sin Cristo, hermanos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos encontrábamos en un cautiverio y grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar gozosos? Si usted sabe los cambios que el Señor ha hecho en su vida, si yo sé los cambios que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios, hermanos? Que pagó un precio, hermanos, por cada uno de nosotros, siendo justo, para salvarnos de una condenación. Y así nos encontrábamos.
Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos cautivos. Nos sentíamos, hermanos, atrapados en el pecado. No teníamos esperanza, hermano. Y éramos como este pueblo, que no tenía esperanza. Éramos como este pueblo que no tenía, hermanos, que todo lo veía como un sueño. Y dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Querido amigo que nos visita por primera, segunda, tercera vez, ¿cuál es su condición delante de Dios? Una vez nos encontrábamos nosotros cautivos en el pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero podemos ponernos a pensar cuál es nuestra condición delante del Dios creador. ¿Cuál es nuestra condición delante de Jehová cuando dijo, cuando Jehová quisiere volver? Si el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, si el Señor hizo grandes cosas, estas personas estaban gozosas, hermanos. Y si el Señor continúa haciendo en nuestras vidas grandes cosas, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Como hijos de Dios, hermanos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? El día que partamos de este mundo, vamos a la presencia de Dios y gloria sea al Señor por eso. Pero en esta tierra, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Se acuerdan que les dije que nosotros sí podíamos hacer si nos dejábamos usar por el Señor? Estas aves estaban cautivas. Hay personas, hermanos, que se están perdiendo. Hay personas que están muriendo sin Cristo, hermanos. Hay familias destruidas. Satanás haciendo estragos con los jóvenes. Satanás haciendo estragos con los matrimonios, con los hijos. ¿Cómo no glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo no ser esos instrumentos de Dios, hermanos, sabiendo de dónde nos sacó el Señor? Sabiendo de dónde, en qué pozo estábamos metidos. Y grandes cosas ha hecho Jehová. Tal vez nunca nos habíamos podido poner un traje. Grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando veo a los hermanos bonitos, hermanos, grandes cosas ha hecho Jehová. Cuando comienzan a cambiar sus vidas, comenzamos a cambiar grandes cosas ha hecho Jehová. Pero no nos podemos quedar con eso. Necesitamos salir, necesitamos hablar, necesitamos contar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos ir, necesitamos predicar, necesitamos llevar la palabra de Dios. Estas personas iban contentas, estas personas iban gozosas, iban alegres. ¿Por qué? Porque estaban cautivos. Y un día para otro el Señor hizo grandes cosas con ellos. El Señor nos sorprende cada día y es un Dios que hace milagros cada día en nuestra vida. La persona menos indicada somos nosotros para, hermanos, poder desconfiar del poder de Dios. Porque somos los que el Señor comienza a hacer grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Y en la peregrinación, hermanos, en este andar, ellos comienzan a decir en el versículo 4 del Salmo 126, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Salieron por grupos. Esa deportación fue por grupos, hermanos. Dice, haz volver nuestra cautividad. No solamente se quedaron ellos con lo que el Señor había hecho con ellos. Comenzaron a clamar a Dios. Comenzaron a decirle a Dios, Señor, que ellos puedan regresar, que ellos puedan venir, que ellos puedan llegar, que ellos puedan ayudarnos a construir todo lo que dejaron atrás. Y el Señor nos dice hoy, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios por esas personas, hermanos. Cuando nosotros asistimos, hermanos, cuando nosotros vamos y vemos una funeraria full, personas, hermanos,
Vemos que hay capillas donde están los cuerpos, gente destruida, gente llorando, gente que grita, que pega el ataúd, gente que le echa la culpa a Dios. ¿Y qué sentimos? Necesitamos ir, clamar ante el Señor por esas almas. Cada vez que una persona muere, hermanos, debería de causarnos, sin Cristo, deberíamos de causarnos dolor. Porque tal vez tuvimos la oportunidad de hablarle, tuvimos la oportunidad de predicarle, tuvimos la oportunidad de contar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor cada día está trabajando en nuestras vidas, hermanos, créanlo. No crea que somos perfectos, de ninguna manera. El Señor va a ir cada día santificándonos, siempre y cuando usted y yo nos dejemos usar por el Señor. Siempre y cuando dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Pero el Señor nos salva, el Señor nos sacó del cautiverio, el Señor nos sacó del pozo donde estábamos, hermanos, muchos en alcohol, muchos en droga, muchos matrimonios destruidos, muchos, hermanos, hijos perdidos, pero no hacemos nada. Nos quedamos con eso, hermanos. Nos volvemos tal vez egoístas, porque necesitamos clamar, necesitamos contar, necesitamos ir, necesitamos hablar. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué. El salmista comienza a decir y a clamar, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negué, hermanos. Un desierto donde era árido, un desierto donde no había ni una gota de agua por tiempos, hermanos. Y él le dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué. Y estos arroyos en tiempo de lluvia, hermanos, en un momento a otro bajaban esos manantiales fuertes, esos arroyos fuertes, hermanos. ¿Por qué? Porque eran como riachuelos. Y me hace acordar mucho a mi pueblo, porque en mi pueblo hay un río pequeño que en el verano usted lo pasa y y ya nosotros, por ser de allí, ya sabíamos, hermanos, que cuando nos estábamos bañando, se hacían pocitos y comenzaba a bajar un hilito marrón por el medio del río, con palitos, corran, porque viene una creciente. Primero avisaba la rayita marrón con los palitos. Y decían, viene una creciente allá arriba, corran. Y muchos perdieron la vida. Y estos arroyos, hermanos, bajaban de esa misma manera. Estos arroyos eran grandes riachuelos, grandes manantiales que venían fuertes. Y él dice, hazlo volver de esa manera, oh Jehová. Hazlo volver de esa manera, clamaban, oh Jehová. Entonces vemos, hermanos, de que de esa misma manera nosotros debemos orar a Dios. De esa misma manera debemos clamar al Espíritu Santo de Dios para que haga y prepare los corazones de las personas. De esa misma manera, hermanos, nosotros necesitamos ser los instrumentos de Dios. No quedarnos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos ir. Necesitamos llevar la palabra de Dios. Necesitamos sembrar la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que la palabra de Dios comience a transformar las vidas, hermanos, de cada uno de nosotros si no lo estamos haciendo. No quedarnos con esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Hermanos, nosotros no hicimos nada para ser salvos. El Señor lo hizo todo. Nosotros no hacemos nada. Nosotros no somos nada delante de Dios. Por eso que la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, le pedía al Señor que le quitara el aguijón. Y el Señor le decía, bástate de
mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú. Cuando somos débiles, nos hacemos más fuertes. Pero nos quedamos, hermanos, con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y nos volvemos egoístas. Hermanos, queremos que las cosas sean para mí nada más. Y el Señor no nos salvó para hacernos felices, cada uno individualmente. El Señor nos manda. Este pueblo, hermanos, el Señor habló y hasta el día de hoy su corazón está endurecido. Y trató con ellos y seguirá tratando. Hermanos, debemos contar las grandes cosas que el Señor ha hecho, no quedarnos. Hay momentos, hermanos, donde como iglesia salimos. Hay momentos que hay, hermanos, hoy es el Día del Amigo, vinieron muchas personas, gloria sea al Señor. Porque estamos dispuestos, hermanos, a que Dios haga con él lo que hizo. Porque no queremos, hermanos, que cuando partan de este mundo, hermanos, ya no haya chance. Solamente queremos que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Estas personas dice que clamaban volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Cuántas veces, hermano, usted no está orando por un hijo para que llegue a los caminos del Señor? ¿Cuántas veces no oramos por nuestros padres para que lleguen a los caminos del Señor? ¿Cuántas veces no oramos para que el matrimonio, hermanos, sea restaurado, Señor, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no oramos por un amigo? ¿Cuántas veces no oramos por un familiar? Y lo vemos lejos, pensamos que es un sueño, pero muchas personas no creían que nosotros íbamos a llegar a los pies de Cristo. Cuando veían a Ricky, no. Pero alguien oró, alguien sembró, alguien fue, alguien llevó. No se quedó con esa. Quería contar las grandes cosas. Y de esa manera yo pude llegar a los pies de Cristo. De esa manera necesitamos no verlo como un sueño. Necesitamos solamente ir y el Señor va a hacer la obra. Estas personas no se quedaron con eso, ellos clamaron. Dice, y haz volver la cautividad como los arroyos del Negev. Y el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Dice, se afianzan en el principio de sembrar y segar. Y vemos la comparación que el mismo Señor Jesucristo dice. Jesús comparó la labor del creyente como la del agricultor, la de un labrador, al sembrar y esparcir una semilla. De esa misma manera, hermanos, nosotros debemos afianzarnos en lo que es sembrar y cosechar. Pero tiene que haber algo en nuestras vidas, hermanos. Tiene que comenzar a haber algo en nuestras vidas. Y dice que los que sembraron con lágrimas, hermanos, ellos cuando salieron, ellos traían poco alimento. Ellos cuando salieron de la cautividad traían poco alimento. Pero ellos necesitaban apartar una parte para la siembra. Y se comenzaban a preguntar, ¿y si no se da? En ciertos áridos, y con las lágrimas comenzaban a esparcir la semilla. Con lágrimas, de los que ellos comenzaban a regar la semilla. Por eso es que los arroyos del Negev no se sabía si estaba haciendo sol y venía. Esos arroyos fuertes. El Señor mojando la tierra. Dice, los que sembraron con lágrimas, hermanos. Debe haber en nosotros, hermanos, algo. Debe haber en nosotros un quebranto, hermanos. Nos hace falta quebrantarnos delante de Dios. Porque las iglesias, hermanos, lo que salen hoy día
es haciendo muchas cosas, pero menos quebrantar su corazón delante de Dios. Cuando vemos esos matrimonios que hablábamos, cuando vemos a esas personas cautivos bajo el pecado, la droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, hermanos, gente y jóvenes perdiéndose desde niños, necesitamos quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Clamar, hermanos. Nehemías 1:13. Nehemías 1:3. Nehemías 1:3. Dice el versículo: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad. Nehemías 1:3 dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté. Cuando él vio, hermanos, cómo estaban estas personas, en la condición que estaban estas personas, él se sentó y lloró, se quebrantó. Hermanos, se quebrantó en espíritu, hermanos, clamando. Se quebrantó, hermanos, viendo la necesidad de estas personas. ¿Cuántas veces nosotros nos quebrantamos, hermanos, de las personas allá afuera que no conocen a Cristo? Debe quebrantarnos, hermanos, no debemos burlarnos, debemos quebrantarnos. Cuando vemos las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer con esto. Pero tiene que haber en nosotros eso, un quebranto que venga, hermanos, de lo más profundo de nuestro corazón. Unas hojas más atrás en el Salmo 35, hermanos, hablando en el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 dice la palabra de Dios. En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice: a los quebrantados de corazón está cercano Jehová. Hermanos, el amor de Dios tiene que estar reflejándose en mi vida cada día, con mis actitudes, con mi caminar diario, hermano. El amor de Dios tiene que reflejarse en mi vida. Cada día que pasa, necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Cuando un matrimonio, hermanos, está en peligro, necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Necesitamos, hermanos, orar fervientemente, hermano. Cuando desliza, cuando una persona, una familia, necesitamos quebrantarnos, no señalar. Las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Un día yo puedo estar. Dice: el que esté libre, cuídese que no caiga. Pero más fácil es señalar que clamar. Entonces necesitamos que haya un quebranto en nuestras vidas. Isaías 53:3, hermanos. Isaías 53:3. Podemos ver algo más claro. Isaías 53:3. Isaías 53:3. ¿La tienen? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No, perdón, el 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, hablando del Señor Jesucristo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y lo demostró cuando vino a esta tierra. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión
experimentado en quebranto. Y de esa misma manera, hermano, nosotros necesitamos ir delante de Dios. Experimentado en quebranto cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos, porque ellos no saben. Lo estaban crucificando. Dice, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Porque fue experimentado en quebranto, varón de dolor. El mismo Esteban, cuando fue apedreado, en su lecho de muerte, dice, no le tomes en cuenta estos pecados. Hermano, y cuando nos hacen algo pequeñito a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Porque no hay quebranto en nuestras vidas. No solamente dice que hay quebranto, sino que después vienen las lágrimas. Después de ver todas estas cosas, hermanos, en Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad de esa manera. Cuando mi hermano está pasando por una necesidad, yo voy a estar con él. Cuando mi hermano está pasando por una dificultad, yo voy a estar con él. Se llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Por eso es que debemos estar, hermano, constantemente clamando, constantemente orando. Cuando alguien confiesa algo a nosotros, cuando alguien viene a contarnos cualquier cosa, hermano, puede ser un hermano, ellos se dan cuenta si usted presta atención o no presta atención, si usted le interesa o no le interesa esa vida. Cuando estamos discipulando, ellos se dan cuenta si nosotros le interesamos lo que ellos nos están diciendo. No se da cuenta que hay personas que nos cuentan cosas, le prestamos atención una vez, la segunda vez no, y se alejan, porque no sintieron eso, de que era importante para usted. Pero necesitamos llorar con los que lloran, necesitamos gozarnos con los que se gozan. Debemos tener compasión. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vayamos allí, en Mateo, hermanos. Mateo 9:36. Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, hermano. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, tuvo compasión, hubo lágrimas, hermanos, en el mismo Señor Jesucristo, al ver a estas personas que le seguían, al ver a estas personas que andaban sin rumbo, hermanos, querían buscar a alguien para que cubriera sus necesidades. Y él dice que al verlas tuvo compasión. Dice que al verlas, hermanos, lloró porque se quebrantaba, hermanos. Porque él conocía la necesidad de las personas. Y él conoce hoy día tu necesidad y mi necesidad. El Señor conoce hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo. Por eso que el Señor le decía a los fariseos, ustedes son hipócritas, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso que el Señor Jesucristo es Dios. Y Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, hermano. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión. Tuvo compasión. Y vemos a este pueblo, hermanos. Un pueblo esclavo, un pueblo que había sido saqueado, hermanos. Vemos un pueblo destruido, un pueblo en ruinas.
pero el Señor es grande. Dice el versículo, hermanos, que continúa en el Salmo 126. Dice así. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. Dice el versículo 6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, hermanos. Que vayamos con quebranto, que vayamos con dolor. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La preciosa semilla, hermano, es la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios regenera. La palabra de Dios es la que va a hacer la obra en nosotros. A través de su Santo Espíritu nos va a dar, hermanos, el manual de vida para saber cómo nos vamos a conducir en esta vida. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Muchas veces vamos a pasar dificultades hablando ministerialmente, hermanos. Somos personas, somos humanos. Pero hay dos cosas, hermanos. Aquí habla de que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero para ir terminando, hermanos, en Gálatas 6, Gálatas 6, dice, no os engañéis, Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra, dice, para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, no podemos engañar a Dios. ¿Cuál es la semilla que estamos sembrando? ¿Usted sabe por qué muchas veces no llevamos la palabra de Dios? ¿Usted sabe por qué muchas veces no contamos las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida? Porque sembramos para la carne. Sembramos para la carne, hermanos, y los frutos de la carne se ven en tu vida, se ven en mi vida, hermano. Murmuración, envidia, contienda, vanagloria, altivez, todas estas cosas. Porque comenzamos a sembrar algo que el Señor no nos manda, porque eso que el Señor dice, por tanto ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y nos comienza a dar un mandato como iglesia, nos comienza a dar un mandato como hijo de Dios. Pero preferimos, hermanos, alimentar. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, hermano. Y comenzamos a ver, cuando nos alimentamos del espíritu, que vamos a cosechar vida eterna. Y el fruto del espíritu se va a comenzar a reflejar en tu vida. Amor, paz, benignidad, gozo. Y eso va a hacer que nosotros nos quebrantemos cuando veamos la necesidad de mi hermano o de una persona. Porque necesitamos sembrar la preciosa semilla. Necesitamos que el Señor transforme mi vida, tu vida, y que podamos rendirla a los pies de Cristo. Hermano, yo estoy como el predicador. Hace tiempo vi un post y decía, la primera vez que yo voy a predicar como 200 hojas, 10 libros, 50. Pero es lo que el Señor quiere dar. Dice, y Él necesita hombres dispuestos, mujeres dispuestas que se dejen usar por Él. Él necesita manos, Él necesita pies, bocas, Él necesita a alguien que vaya. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que necesitamos tener compasión. Que cuando yo vea a un joven, hermanos, no vea lo que él está haciendo, vea lo que el Señor va a hacer.
Cuando veamos un niño corriendo, no vea lo que él está haciendo, vea lo que el Señor va a hacer. Cuando vemos un hermano, una hermana, vea lo que el Señor va a hacer. Y cada día, como dice Filipenses, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo le invito a que cierre sus ojos y podamos dirigirnos al Señor en oración. Amado hermano, hermana, que se encuentra hoy en medio nuestro, amada iglesia, necesitamos llevar la preciosa semilla. El Señor nos llamó en este tiempo, el Señor nos está llamando para que cada día podamos llevar su palabra, para que cada día Él pueda hacer la obra a través de ti, a través de mí. Pero necesitamos ser sensibles en este tiempo en el cual hay corazones duros, tiempo en el cual no rendimos nuestras vidas de una manera correcta delante de Dios. Que podamos volver a la iglesia de los hechos, a la primera iglesia en el cual siempre estaban unánimes, unidos, repartían, vendían las cosas y se las repartían unos a otros entre los más necesitados. Aquí no se trata de cuánto he dado yo, cuánto doy. Es de lo que más te duela. Tú tienes que dar. Es que si tienes que dar un tiempo a un hermano, sea un tiempo, pero en el cual salga de lo más profundo de tu corazón. Que cuando te piden un consejo, tu tiempo puedas darlo de una manera correcta. Que cuando veamos a un líder, y cuando veamos a una persona que está trabajando, hermanos, que lo podamos animar. Que podamos ver que las cosas que él está haciendo, la está haciendo como para el Señor. Hermanos, que no podamos ser tropiezo en medio nuestro, sino más bien de ánimo. Amada iglesia, Filadelfia, tenemos una iglesia hermosa para la gloria de Dios. Tenemos familias hermosas. Tenemos jóvenes hermosos que quieren servir al Señor. Tenemos hermanos comprometidos que cada día, hermanos, toman de su tiempo para poder venir. Que toman de su tiempo para cada día, hermanos, poder llevarnos la palabra. Hermanos, roguemos a Dios que cada día Él pueda seguir transformando nuestras vidas. Que Él cada día pueda seguir hablando en nuestros corazones. Que Él cada día pueda seguir obrando en cada uno de nosotros. Sigamos orando, amada iglesia, por cada joven, por cada niño, por cada escuela dominical. Hermanos, que seamos ese miembro, ese cuerpo de Cristo que nos duelan unos a otros. Querido amigo que nos visita por primera, segunda, tercera vez. Si usted está aquí en este día, créalo que no es una casualidad. Dios tiene un propósito en tu vida, como un día lo tuvo en mi vida, en la vida de mis hermanos. Y el Señor quiere hablar, y el Señor habló a tu vida para que puedas rendir tu vida a Cristo. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición. Pero dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. En una cruz sin merecerlo. Por salvarte a ti, por salvarme a mí. Pero Él necesita que tú puedas confesar, que tú puedas creer. Que tú puedas decirle, yo necesito de ti. Esta vida que estoy viviendo es una vida en la cual las dificultades me arropan. Pero necesito que tú seas el centro de mi vida. Necesitas tomar una decisión, querido amigo. Necesitas tomar una decisión. Levanta tu mano si tú quieres que pueda orar por ti. Si tú le dices, Señor, yo necesito, yo no me siento capacitado, ya estoy cansada, ya estoy cansado. Levanta tu mano.
Esto no se trata de una religión. Esto se trata de una relación entre tú y Dios. Levanta tu mano. No permitas que salgas de aquí como entraste. Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada día a hacerla nuestra. Ayúdanos a cada día ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor. Te ruego que me perdones, Señor. Gracias por este tiempo en el cual, mi Dios, tengo la gran responsabilidad delante de ti de poder poner tu palabra, Señor. Gracias porque necesitamos primero que trates en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada hermano que trabaja en medio nuestro, por cada joven, por cada niño. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en todo momento. Te pido que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos en todo momento, Señor. Que pueda, hermanos, cada día el Espíritu Santo hacer la obra en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda a las personas que vinieron, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.